¿Por qué algunos de los líderes palestinos árabes más poderosos en Cisjordania ahora están diciendo que no quieren un Estado palestino, que no quieren una solución de dos estados? Llegaremos a eso más adelante en el video, pero echemos un vistazo a lo que dijo el primer ministro Netanyahu ayer en la Casa Blanca. You have the greatest man in the world to answer that age-old question, two-state. Go ahead, you give him your honest answer. I think Palestinians should have all the powers to govern themselves, but none of the powers to threaten us. And that means that certain powers, like overall security, will always remain in our hands. Now, that is a fact. And no one in Israel will agree to anything else because we don't commit suicide. We want life. We cherish life for ourselves, for our neighbors. And I think we can work out a peace between us and the entire Middle East with President Trump's leadership. And by working together, I think we can establish a very, very broad peace that will include all our neighbors. We'll work out a peace with our Palestinian neighbors, those who don't want to destroy us. And we'll work out a peace in which our security, the sovereign power of security, always remains in our hands. Now, people will say it's not a complete state, it's not a state, it's not that. We don't care. You know, we vow never again. Never again is now. Justo antes de subir al avión, al primer ministro Netanyahu se le entregó una petición, una carta firmada por 15 ministros del gabinete de su propio gobierno, todos de su partido Likud, además del presidente de la Knesset. Todos pedían al primer ministro Netanyahu que declarara la soberanía Israel sobre la totalidad de Judea y Samaria, es decir, la totalidad de lo que se conoce como Cisjordania. Ahora bien, si Israel declara soberanía sobre Cisjordania, eso significa que nunca habrá un Estado palestino, y esto se alinea con la opinión pública israelí desde el 7 de octubre, hace apenas un año. En julio de 2024, la Knesset aprobó una resolución que se opone a cualquier llamado a la creación de un Estado palestino, y los únicos miembros de la Knesset que votaron en contra fueron 9 miembros árabes. Ni un solo miembro judío de la Knesset votó en contra. Escribí sobre esto extensamente en el libro electrónico que puedes descargar en la descripción de este video. La opinión pública y política israelí está totalmente en contra de un Estado palestino, y aquí tenemos a ministros del gobierno israelí pidiendo al primer ministro Netanyahu que declare la soberanía sobre Judea y Samaria. Entonces, ¿por qué es un problema tan grande la solución de dos estados para Israel? El primer ministro Netanyahu dijo que representaría una amenaza existencial para Israel. Es un argumento que se escucha todo el tiempo, pero retrocedamos la cámara y entendamos de qué se trata. Realmente en el Estado de Israel es el único país en el mundo cuya legitimidad se cuestiona frecuentemente. Hay muchas personas en el mundo que no creen que un hogar nacional judío, que el Estado judío en la tierra de Israel, tenga derecho a existir ahora. ¿Por qué es eso? Porque se cuestiona la legitimidad del Estado de Israel y es simple. Toda la premisa del Estado de Israel es que es el hogar nacional del pueblo judío, que el pueblo judío vivió aquí hace miles de años, en tiempos del templo. Después de que el templo fue destruido por los romanos hace unos 2000 años, los judíos fueron dispersados al exilio, y ahora, después de 2000 años de exilio, en el último siglo y medio, el pueblo judío ha regresado a la tierra para tomar posesión de nuestra antigua patria. Ahora bien, esa narrativa o es verdadera o no lo es. Y hay muchas personas en el mundo que no creen que sea verdadera. Hay personas que afirman, sin base alguna, que los judíos de hoy no son los mismos que los judíos de la antigüedad. No importa el hecho de que tenemos una cadena ininterrumpida de tradición que prueba a quiénes somos y dónde estuvimos todo ese tiempo. Incluso tenemos libros escritos en prácticamente cada generación, por no decir cada siglo, que se remontan hasta los tiempos bíblicos. Pero aún hoy hay muchas personas que no creen que los judíos de hoy tengan derecho a la tierra de Israel. Si es cierto que los judíos tienen derechos nacionales históricos sobre la tierra de Israel, entonces tenemos derechos sobre toda ella. No importa si hablamos de Hebrón, Belén, Haifa o Tel Aviv. Pero si el pueblo judío de hoy no tiene derechos en la tierra de Israel, si quienes dicen que ya no tenemos derechos históricos o que no somos los verdaderos judíos tienen razón, entonces no tenemos derechos sobre nada de ella. Y por eso, la solución de dos estados es un problema. Toda la premisa de una solución de dos estados, de un Estado palestino, es reconocer que los árabes palestinos
tienen derechos nacionales indígenas sobre la tierra de Israel, y una vez que eso se reconoce, si se crea un Estado palestino en cualquier parte de la tierra de Israel, para que ese Estado palestino sea un Estado nacional palestino, tendrán que enseñar a sus hijos la narrativa de que son los dueños nativos de esta tierra, que forman parte de una nación palestina que nunca existió. Eso significaría, lógicamente, que todo el resto de la tierra de Israel, donde está el Estado judío, les fue robada. Así que no hay manera de evitar el hecho de que la creación de un Estado palestino llevará a una población que cree que el Estado de Israel que está junto a él, que está justo al lado, es ilegítimo y no tiene derecho a estar ahí entonces. Incluso si encontráramos algunos palestinos moderados o una autoridad palestina reformada, dispuesta a cooperar y establecer un Estado en paz con el Estado de Israel, mientras se otorgue legitimidad a los derechos nacionales palestinos sobre cualquier parte de la tierra de Israel, habrá generaciones futuras que creerán que el Estado de Israel es ilegítimo y que les robó la tierra. Simplemente no puede haber paz si hay un Estado palestino al lado de Israel, e Israel despertó a esta realidad después del 7 de octubre, porque en 2005 Israel se retiró de la Franja de Gaza, retiró a sus ciudadanos y tropas israelíes y dio plena autonomía en la Franja de Gaza a los palestinos. Y todo lo que hicieron fue usarla como una plataforma de lanzamiento para destruir a Israel, y por eso lo que está ocurriendo en Hebrón es tan importante. El Wall Street Journal informó la semana pasada que 21 jeques, líderes tribales en Hebrón y las zonas circundantes, una de las áreas más pobladas de Judea y Samaria, firmaron una carta que entregaron al ministro Nir Barkat, uno de los ministros del gobierno israelí. Y la carta declara que estos jeques reconocen al Estado de Israel como el Estado nacional del pueblo judío, y quieren vivir junto a él, quieren gobernar sus propios asuntos civiles, quieren establecerse como el Emirato de Hebrón, que funcionaría básicamente como un consejo municipal local, pero bajo plena soberanía israelí. Así que aquí tenemos a líderes musulmanes, árabes, palestinos, reconociendo a Israel como el Estado nacional del pueblo judío. El jeque Jabari, que lideró esta iniciativa, dijo al Wall Street Journal, cito, no habrá Estado palestino, ni siquiera en 1000 años. Después del 7 de octubre, Israel nunca lo permitirá. Pensar en crear un Estado palestino nos llevará a todos al desastre, que es exactamente lo que he estado diciendo en este video. En toda esta lucha, todo este terrorismo, todos estos esfuerzos por deslegitimar a Israel para crear un Estado palestino, es lo que perpetúa el conflicto. La única manera de que haya paz entre Israel y los palestinos es que haya soberanía a Israel total sobre toda la tierra de Israel, y que la ficción de una identidad nacional palestina, que fue inventada en la década de 1960, finalmente sea arrojada al basurero de la historia. Y aquí vemos, finalmente, a líderes árabes palestinos, despertando a esta realidad y estando dispuestos a decirlo en voz alta y realmente llevar a sus comunidades a una era de paz. Esto es lo que pondrá fin al conflicto. Así que, con suerte, veremos más casos como lo que está ocurriendo en Hebrón, y si todas las áreas árabes en Judea y Samaria pudieran ser gobernadas localmente por autoridades civiles, por emiratos, por consejos municipales locales, todo bajo la soberanía nacional de Israel, entonces tendremos paz entre Israel y los palestinos.